vamos a tener con el maestro Tagle. Entonces, bueno, le voy a dar una introducción y ahorita ya empezamos formalmente. Juan José Tagle es egresado de la Universidad de La Salle en Ciencias de la Comunicación y de posgrado en la Universidad Técnica en Berlín, en diseño de espacio escénico para teatro y ópera. Ha sido becado en 2 ocasiones para la Conda Conacid en 2012 y 2014 por el programa Alemán CAD en 2012 y 2014. Desde el 2006 ha participado en más de 40 proyectos teatrales y cinematográficos como director, iluminador y escenógrafo en México, Alemania, Argentina y Suiza. Actualmente es profesor investigador en el área de artes audiovisuales y medios digitales para el Tecnológico de Monterrey en Campus Santa Fe. Si me pueden ayudar a darle un aplauso al señor Tagle. Súper. Bueno, yo soy Javier Sainz, me conocen también como El Contexto. Muchas gracias. Bueno, dentro de la estructura, yo en lo personal creo que, miren, el cine no es de mamadores, el cine se platica entre personas. Quiero platicar un poco con Tagle, pero me encantaría también escuchar de ustedes si tienen después preguntas o dudas. Pero empecemos con esta gran película de Jim Jarmusch. Es su 14 película, es una locura. Un acuariano de 70 años, un crack. Quería preguntarte a ti, Tagle, ¿qué te pareció la película? Tú y yo ya habíamos conversado un poco, pero en general, ¿cuáles son tus pensamientos sobre la película? ¿Qué te llevas? Bueno, Jim Jarmusch es yo creo que uno de los directores más importantes de la última generación. Yo le llamo de los grandes héroes del cine. Es de los últimos grandes poetas que siempre se ha caracterizado es de estos humanistas de los últimos del siglo XX que todavía toca temas. Y siento que esta película, como bien te lo comentaba, ya es un legado. Es una película importantísima, yo creo, en la filmografía de este director, porque precisamente, como comentaba, a mí me encanta. Es una película que no es como lo general que estamos acostumbrados a Jim Jarmusch, en el sentido que es una película que toca fibras que solo el tiempo te puede dar para entenderlas. Y solo la pérdida, la ausencia y el silencio, que es algo característico de este director, puede hablar tan fuerte. Y en a mí me encanta la película, independientemente por las estructuras, independientemente por la visión, pero siento que es una película y no es una fórmula ni siquiera repetida por el mismo de las partes, sino es una película dialéctica. Es una película que la primera parte trata del padre y lo ausente es la madre, la segunda parte es la madre, lo ausente es el padre, y la tercera parte es la síntesis de la hermana y el hermano sin los padres. Entonces se me hace que es una película muy redonda, no únicamente en la cuestión de la trama, sino también siento que hay muchos fans de Jim Jarmusch y pudieron ver cada una de esas sutilezas que pone de toda su cinematografía. Ahí están todas sus películas. Creo que también, bueno, ahorita has hecho un poquito más popular, pero esta parte de parecería que es un pequeño cuentito, es un tríptico, está dividido en 3 partes. Cada uno tiene estas repeticiones con los que están patinando, con los Rolex. Digamos que las mismas carencias son las que se van repitiendo, pero hay algo muy interesante que me parece que conversa muy bien con estas obras de estilo, lo que hablamos cuando hablamos de Amor, de Raymond Carver, que son estos cuentos donde de alguna otra manera son bastante sencillos y están revelando algo muy interesante dentro de los silencios. Digamos que lo que mencionas ahorita, lo que no está sucediendo cuando ellos no están hablando es de todo lo que se trata. Lo que había mencionado al principio, que es una película de inacción, donde las cosas que suceden no suceden dentro de lo que normalmente estaríamos esperando. Que estaría interesante ver una versión mexicana donde la tía se robó 3 cosas de la abuela, o la abuela maltrató a todos los chamacos y terminaron agarrando salmonazos. Esto no pasa aquí, pero de alguna otra manera lo vemos reflejado dentro de esos conflictos. Creo que hay algo muy interesante
en el hecho de que nuestra familia es nuestra familia, pero eso no nos obliga a tener el interés por preocuparnos de ellos, ¿no? Si bien está esta parte del cinismo del papá, creo que los hijos están relativamente cómodos, el hijo dándole una buena lana, la hija a lo mejor un poco interesada, la mamá creo que sabe perfectamente que su hija está pasando por algo muy raro, incluso esta escena de Lover es como, no va a preguntar, te lo va a solucionar. Dentro de todo eso creo que esas obligaciones que no tenemos con nuestra familia, pues habla mucho de la individualidad de cada uno porque no escogemos la historia que se nos da, pero sí podemos decidir hacia dónde va, ¿no? Justo. Y fíjate, algo interesante en esta película que nos puede llegar a todos es que aunque no todos forman parte o formamos parte de ciertas relaciones, todos somos hijos. Y todos tenemos tantas cosas que decir que en el momento que estamos en el presente preferimos la nostalgia. Hay una parte que me parece muy interesante y es, si recordamos esta escena de las 3 sillas, donde cada uno está sentado y está teniendo un momento viendo hacia el lago, vemos que son personas sensibles, que son personas que se pierden en el horizonte y muchas veces no sabemos dónde poner esa sensibilidad o incluso no tenemos el lenguaje para a lo mejor decir, oye papá, pues qué tal te ha ido, demás. Parece ser que la comunicación ya está tan sesgada dentro de eso que es imposible que cada quien pueda acercarse, pero de alguna otra manera creo que tampoco es la intención de Jim Jarmusch establecerse en eso. Me parece que es muy a su estilo, que es un cero de cámara bastante sencillo, donde dejamos que nuestra cabeza esté plasmando lo que está sucediendo ahí, es decir, pues no sé qué está pasando el papá. Lo que me parece curioso es que la música que él de hecho hace, que es pues, también parte curioso de lo de Jim, es que nada más aparece cuando cada uno está teniendo como esta sensación y la de papá aparece hasta que ya se van los hijos. No vemos lo que él está viendo dentro del agua, entonces creo que eso también lo ve un poco de la naturaleza de cada quien y esas incompatibilidades que no podemos acercarnos a quien amamos. Justo, y sobre todo esta imposibilidad de poder decirlo todo. Eso es importantísimo. Justamente, y volviendo un poco a Jarmusch y su filmografía, Jarmusch es uno de estos directores que es contracultural, es un director limítrofe, basta con ver sus personajes, todos están en el border del no aceptar el sistema. Y entonces algo curioso son los personajes nómadas de su filmografía. Personajes que obedecen perfectamente, hay que recordar, Jim Jarmusch es poeta, ante todo, es músico y es cineasta. Entonces estamos hablando de los últimos grandes poetas de la imagen. Y quiero resaltar un momento que acabas de decir de los cínicos, quitando totalmente el valor de la palabra hoy, cínico, porque es totalmente diferente a lo que alude, ¿no? en la parte de Tom Waits, que amamos a Tom Waits, y no es la primera colaboración que hace. Tom Waits, esta cuestión del papel del cínico, pero el cínico realmente es Jim Jarmusch, es este filósofo que de alguna manera igual que Diógenes, en vez de cuidar la palabra, cuida la imagen. Es un director que de alguna manera ha cuidado su filmografía, no ha dejado que se venda y siempre ha hablado de los temas desde lo profundo de lo que es él, ¿no? Y entonces es muy interesante que es un director que resguarda no las palabras como los filósofos, es un autor, cineasta que resguarda las imágenes, que nos hace ver lo que siempre vemos, pero de la manera diferente. Y hablando en esta cuestión de la familia y los silencios, pues un músico lo que tiene una gran capacidad es saber cuánto vale un silencio. Porque la música es silencio y intervalos de ellos. Y entonces, de ahí que sus películas tienen un ritmo, y bueno, esta realmente es una película silente, que va poco a poco y va abriendo en esos momentos que no hay trama. Lo que me gusta es que Jim Jarmusch es un director que se preocupa por el espacio. ¿Sí? En este caso es el espacio paterno, el origen, donde los personajes nómadas, que ni siquiera tienen una relación entre ellos, los hermanos, bueno, eso de que no se ven una vez al año, si acaso,
de alguna manera ese día se reúnen. Y ese día no importa tanto las historias, sino los ecos y el silencio que guarda el espacio. Eso es lo que digo, en general un poco abonando en esto. Señor, me manda muy lejos. Yo quiero saber de aquí, ¿quién ya ha visto más películas de Jim Jarmusch? Súper, genial. Ok. ¿Quién vio por primera vez a Jim Jarmusch hoy? Ok. Ok. Vamos a dar un poco de contexto, entonces. Jim Jarmusch surge como alguien que es a partir de los 70s en Nueva York. Digamos que el rollo que él tiene, para que esta conversación sea mucho más amena, es que él parte de un Nueva York donde había muy poca lana para producir en ese momento, y él termina, digamos, que haciendo primero su primer, pues, no es cortometraje, pero es como una película un poco más chiquita que se llama Permanent Vacation. De ahí hace una película que se llama Stranger Than Paradise de 1984, y lo que están viendo aquí, para los primeros que han visto la película, es muy similar en cuestión de narrativa. Digamos que él tuvo que hacer algo muy sencillo, que es tener cámaras fijas, tener un diálogo improvisado en algunos puntos, pero eso se quedó al final de todas las películas que pueden ver. Creo que hay algo que me gustaría muchísimo que pase en este país y en general en lo demás, que tengamos más acceso a las películas de Jim Jarmusch, porque hoy, a menos de que sea Piraña, es muy difícil que las veamos. Entonces, entrando en este contexto, es una persona que, como bien decía Tagle, es un poeta porque de alguna otra manera le gusta contar la cotidianidad de las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es una persona que encuentra la poesía dentro de lo cotidiano, y aunque suene medio payaso eso, lo que busca es que dentro de lo que estamos ahorita, por ejemplo, platicando en esta sala, siempre hay cosas mágicas, y dentro de la película lo que podemos ver es que en esos silencios, donde las personas no están hablando, nosotros estamos conversando con la película directamente. Hay algo que me parece muy interesante, y es algo que normalmente viene dentro de Jim Jarmusch, que no sé si vaya a hacer sentido, pero ahorita lo explico, que la suma de todas sus partes es mayor de lo que termina siendo la película. ¿A qué me refiero con esto? Que vemos una película, pues, minimalista, a lo mejor podríamos decir medio pedorrona, pero no. O sea, que es muy sencilla. Y al final, cuando termina la película, terminamos sintiendo algo profundo, porque llevamos mucho tiempo observando a estas personas, y es inevitable que nosotros no nos reflejemos en ellos, ¿no? No sé si hay alguien aquí que haya perdido a alguien en un momento. Yo me reflejo mucho. En la última historia, yo soy huérfano de padre, y mi hermano de hecho está por acá. Entonces hay ciertas cosas que es inevitable que yo me pueda reflejar, sobre todo este rollo que ahorita no me puedo ocupar de eso, ¿no? Entonces creo que muchos de aquí, de alguna otra manera, nada más al ver una situación común, podemos acercarnos a ese cine, y es parte también de que hoy en día, cuando termine la película, salgamos cambiados y vayamos a conversar, ¿no? Ahora, dando un contexto, y antes de darle la palabra a usted, señor, Vamos a conversar. creo que si les podría platicar un poco del cine de él, valdría mucho la pena, si les interesa, que vean cómo colabora con sus actores, ¿no? Cate Blanchett, por ejemplo, es para mí de las actrices más importantes que hay ahorita en el cine. También Adam Driver, vaya, Charlotte Rampling, Vicky Krieps. O sea, aquí tenemos seguramente es gente que podría hasta trabajar gratis por él, y que sí tiene una influencia del cine francés, de la nueva ola de Godard. Se ve de alguna otra manera. ¿En qué sentido? En que tiene un estilo libre de cómo abarca el uso de la cámara y demás. París está presente. Entonces, lo único que me gustaría que se lleven también de acá es, si quieren seguir viendo su cine, véanlo bajo ese ojo, porque es alguien que encuentra la poesía dentro de lo común. Ahora, no sé si quieras decir algo más sobre la película. Bueno, yo nada más agregando un poquito a toda esa gente que le quiere entrar a Jim Jarmusch. Esta es la primera vez que creo buena presentación con esta peli. Yo nada más quiero rescatar, por ejemplo, estos guiños que hace su propia cinematografía, hasta encuadres idénticos, ¿no? Sí. Coffee and Cigarettes, por ejemplo, Broken Flowers, ¿no? Tenemos algunas cosas de Deadman, sobre todo cuando menciona la novia, uno del hermano, que tiene una novia. O sea, hay muchas cosas
y hay otras tantas que se escapan, música, detallitos que vemos, o como hoy le conocen, ¿no? Easter eggs, ¿no? Digamos, estas categorías semiológicas donde el propio director se autorreferencia, ¿no? Sí. Y entonces eso es muy interesante. Sí, esta es la primera vez que ven algo de Jarmusch, yo recomiendo, creo que traen mis notas que no son tan exactas. Sí, por eso me vayan los años, porque luego eso uno falla mucho. Ya no me acuerdo, la verdad. Pero es muy interesante que si entraron con esta película de Jarmusch, vayan a otra parte de su filmografía, que es un poeta tan polifacético. Sus temas son la modernidad y la posmodernidad, la excepción de ello, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho, me fascina y me mantiene, ¿no? Y esta película me atrapa tanto, porque precisamente, como dices, perdón, hay cosas que solo la vida y el tiempo te pueden acercar. Y tienes que ver, pues, sí, cuando uno es huérfano, es la orfandad, totalmente puede decir, claro, algo que no te dicen, que me parece muy, muy interesante, es que tú vas a tener que cuidar de tus padres. Y eso que me pasó en la última parte de sus vidas, donde uno se vuelve padre. Veamos a Adam Driver, se vuelve padre del padre. Si veamos a Tim, se vuelve de alguna manera la cuidadora de la madre. Hay otro, y los hijos se vuelven los cuidadores de los padres. Entonces es interesante cómo va este papel a lo largo de la película. Es muy profunda y nos puede llegar a todos, porque todos tenemos tantas cosas que decir, pero hay tantas cosas que no nos contamos. Sí, entonces eso es lo que quería. Y agregando eso, espero que el día que tengamos algo que decir, que no estemos solos como dos hermanos para que se puedan escuchar. ¿Te parece si abrimos el micrófono por si alguien tiene preguntas? Miren, el cine al final es de todos. Aquí tienen a dos servidores que a lo mejor les pueden cotorrear un poco más, pero la verdad sí me interesa. Si hay muchos de aquí que es la primera vez que están viendo al Jim, si tienen preguntas, o si quieren hacer comentarios, porque es interesante, el cine también es una cuestión de comunidad, ¿no? Uno la puede analizar, siempre, ¿no? Uno puede analizar con filósofos, mira, ya tiré todo, ¿no? Con filósofos, tiene todo eso, pero al final la película va sola, no es necesario tanta, pero es interesante y me parece muy, muy bonito, bonito gesto de comunidad, ¿no? El cine lo hacemos todos.